Buenas noches, líderes de familia y líderes de célula evangelística. Sean bienvenidos a la enseñanza de esta noche. Yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia Isaías 6, versículo 8. Hoy vamos a adorar a nuestro Dios, pero antes quiero que tú leas esta palabra, porque el Señor hoy anda buscando a hijos, hoy anda buscando a mensajeros como tú y yo. Si ya lo tienes, dice su palabra: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Yo te voy a invitar a que adores al Señor, porque hoy Él anda buscando un corazón adorador, un corazón que le exalte, pero también anda buscando a quién va a ser el valiente que va a ir y llevar el mensaje a los que aún no le conocen. Cierra tus ojos y adórale a Él. Te adoramos, Señor, en esta noche. Eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres bueno. Las cadenas se están rompiendo, las murallas están cayendo, te estás moviendo aquí. A los ciegos tú das vista, los enfermos son sanados, algo estás haciendo aquí. Esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad. Espíritu Santo, hoy está dispuesto mi corazón. Hoy ven y haz lo que tengas que hacer en mi vida. Hoy la iglesia se levanta con la unción que es derramada. Ven y habita en mí. Y los cielos se están abriendo por el poder que está fluyendo. Estás aquí. Esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad. Esto es un avivamiento, avivamiento aquí. Ven con libertad, tu espíritu está fluyendo aquí. Ven con libertad. Hoy dile a Jesús: heme aquí, Señor, envíame a mí, muestra tu poder, avívanos, avívanos, heme aquí, Señor. Envíame a mí, muestra tu poder, avívanos, avívanos.
Haz lo que tú quieras hacer hoy en nuestras vidas. Haz lo que tú quieras hacer hoy con nosotros. Estamos dispuestos, aquí está nuestro corazón delante de ti. Y dile al Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser ese mensajero al que tú estás buscando para llevar tu mensaje. Que hoy venga ese avivamiento a mi vida, Señor. Yo quiero ser al que tú estás llamando en esta hora. Hoy te damos gracias y exaltamos tu nombre, Señor, porque eres bueno y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, sean todos bienvenidos, líderes de familiares y líderes de célula evangelística. Cada vez que nos reunimos a través de esta transmisión, para mí es un enorme privilegio, una enorme alegría y bendición poder compartir la palabra viva y eficaz que siempre nos orienta, siempre nos edifica, siempre nos impulsa y siempre nos habla para que uno pueda practicar y pueda uno hacer lo que en la Biblia el Señor nos enseña, ¿verdad? Y bueno, recuerde usted que en estos tiempos, ahora más que nunca, no debemos frenarnos, ¿verdad? No debemos parar en el ministerio. Es muy importante que aún en este tiempo de pandemia, nosotros como parte de un liderazgo, necesitamos levantarnos como un ejército para poder hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha mandado en esta tierra. Y qué importante es que cada uno de nosotros como líderes de célula evangelística, y también te hablo a ti, líderes de familia, podamos levantarnos y así aprovechar las oportunidades que tenemos, las oportunidades que Dios nos manda, porque sí hay oportunidades, solamente depende de cada persona que pueda ver esas oportunidades, depende de cada persona que pueda aprovechar esas oportunidades y que las entienda para que pueda ahí cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Y algo muy importante, no tratemos de ver obstáculos, no tratemos de ver peligros, no tratemos, ¿verdad?, de ver mucho las oposiciones, porque uno podría decir, uno podría pensar, es que no puedo o no se puede porque hay peligro, no se puede porque pues hay obstáculos, ¿no? Yo le quiero rápidamente recordar una parte de la historia del pueblo de Israel. Cuando los espías volvieron a dar el reporte, dieron un reporte negativo. Ellos expresaban, no se puede, hay un peligro inminente, hay obstáculos, hay oposiciones, hay gigantes, no se puede hacer la tarea. Pero más sin embargo, en medio del pueblo de Israel, que había mucha incertidumbre, Josué y Caleb, ellos había seguridad, ellos había fe, ellos entendían, ¿verdad?, que ellos tenían que realizar, ellos tenían que alcanzar esa tarea que Dios le había hablado, que era alcanzar a conquistar la tierra prometida. Ellos tuvieron otro espíritu, ellos vieron oportunidades, nunca vieron los obstáculos, nunca vieron los peligros, nunca vieron los gigantes, ellos vieron oportunidades. Entonces, qué importante es que imitemos la vida de Josué y Caleb, ver oportunidades. Diga conmigo, debo aprender a ver oportunidades, no el peligro ni los obstáculos, ¿verdad? Entonces, es verdad que puede presentarse oposición, es verdad que puede haber riesgos, pero hay oportunidades muy claras, muy evidentes, donde Dios las pone para que tanto usted como yo podamos ser fiel a la encomienda, a la comisión, poder ser fiel en poder ejecutar la tarea que Dios ha puesto en cada hijo de Dios, aún en medio de esta pandemia. Aún en medio de esta pandemia hay oportunidades para poder compartir la palabra, el evangelio. Si nosotros hacemos por callar, si nosotros optamos por no hablar la palabra,
por no sembrar el evangelio en los corazones de las personas. Lamentablemente estaremos perdiendo el propósito por el cual Dios nos ha diseñado y nos ha salvado. Y desgraciadamente dejaremos aprovechar la oportunidad que tenemos para ganar almas para Cristo. Entonces, qué importante es que uno pueda aprender a ser canal de bendición para estas generaciones y que uno no pierda el rumbo, no pierda el llamado, sino que hay que seguir, ¿verdad?, contra viento y marea, siempre aprovechando esas oportunidades para cumplir esa tarea. Así que necesito que habla ahí en la Biblia, en Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17. El tema para esta semana se titula Dando a otros lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo se llama el tema? Dígalo conmigo: dando a otros lo que Dios nos ha dado. Es como cuando también hemos visto, y también lo he yo compartido, cuando dice la palabra dar de gracias, da la misericordia de lo que de gracia y de la misericordia de Dios recibimos. Es lo que nosotros entonces tenemos la tarea, la responsabilidad de poder ser canal de bendición a otras personas. Así que dando a otros lo que Dios nos ha dado. Marcos capítulo 12, versículo del 13 al 17. Mira lo que dice ahí. En el subtítulo dice llamamiento de Leví. Más adelante vamos a aprender quién era este hombre. Y dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, como siempre, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él coma y beba con los publicanos y con los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe? La historia de nuestra vida, la historia de su vida, siempre la podemos contar en dos partes, en dos áreas, en un antes y en un después. Podemos nosotros dar testimonio cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Y necesito que usted recuerde cómo era su vida antes que usted y yo conociéramos a Cristo. Y ahora, cómo es nuestra vida después de haber conocido a Jesús. Déjeme decirle que encontrarse con Jesús marcó nuestra existencia para bien. Marcó en nuestra vida cosas positivas, maravillosas, donde hubo cambios, donde hubo milagros. Encontrarnos con Jesús fue lo que nos cambió la vida al 100%. Yo te puedo decir que cuando Dios encontró a mi familia, cuando mis padres encontraron a Jesús, les marcó la vida. Él obró a su favor, marcó la vida en su matrimonio, marcó la vida en su familia, marcó la vida en sus hijos. Y cuando yo empecé a entender el amor de Dios hacia mí,
de manera personal, cuando yo empecé a entender lo que Jesús pagó por mí en esa cruz, y cuando yo me determiné, cuando yo me encontré con Él y lo recibí en mi vida, dio un giro tremendo en todos los aspectos de mi vida. Y te puedo decir que conocer a Cristo, no hay otra decisión más determinante y a favor que encontrarse con el Cordero inmolado, que abrir nuestra vida para que Él sea nuestro Salvador. Yo te puedo decir que he experimentado los beneficios por conocer a Jesús. Yo te puedo decir lo que ha pasado en mi vida cuando yo lo recibí en mi vida para que sea mi Salvador, mi Redentor y mi Señor. Y así como marcó la vida de mi padre, y así como marcó la vida de mi madre, y así como marcó la vida de los hijos, así como marcó mi propia vida, así yo sé que los que están ahí sintonizándonos en línea, también hubo cambios, hubo transformaciones, que cuando usted conoció a Cristo, también dio un giro tremendo a su favor, y que selló, que marcó un nuevo rumbo en su casa y en todo lo que es. ¿Sabe? Si una persona que se dice cristiana, pero no ha tenido cambios, una persona que se dice cristiana, pero no ha habido una transformación genuina, esa persona se está engañando a sí misma. Esa persona solamente tiene religión porque no ha tenido un encuentro real y genuino con Jesús. Porque cuando alguien se encuentra con Jesús, cuando alguien abre su vida a Jesús, hay cambios. Ya su vida ya no es igual, es transformada para bien. Hay una diferencia enorme en lo que él era antes de conocer a Cristo y ahora cuando recibe a Jesús en su vida. ¿Sabe? Una vez que cada uno de nosotros recibimos la bendición de conocer a Cristo, cuando uno experimenta de que su vida Dios la toma, la restaura y la transforma, entonces debe haber una respuesta que es lo más natural, es lo más normal de poder compartir la bendición con otras personas, de poder dar a otras personas de lo que yo he podido recibir de Cristo, de lo que yo he podido experimentar cuando conocí a Jesús. Es la respuesta más certera y más favorable y agradecida es que yo pueda compartir con los demás de lo que Dios me ha dado. Y mire, eso cuenta mucho en la hora de evangelizar, porque si una persona que no ha sido transformada verdaderamente, si una persona no da cambios radicalmente, no puede compartir mucho, no puede ser de bendición, porque en su propia vida no ha conocido, no ha tenido un encuentro real con la cruz de Jesús. Pero aquel que realmente ha cambiado su vida en el momento que conoció a Jesús, habla, comparte, comunica y anda hablando a todo el mundo. No se queda con la bendición y con la experiencia de haber conocido a Jesús y haber sido su vida transformada, sino que da, sino que es generoso con compartir, sino que Él comunica lo que ha recibido de parte de Dios. Esa es la respuesta más natural que una persona que realmente ha cambiado, eso haga. Así que dando a otros lo que Dios nos ha dado. Lo primero que quiero compartir es que Jesús viene a nuestras vidas arruinadas, pero Él las transforma. En el versículo del 13 al 14 vemos algo interesante y dice ahí: después volvió
a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, es decir, Jesús a Leví: sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Hasta ahí. Jesús viene a nuestras vidas arruinadas y las transforma. Usted recordará en el libro de 1 Samuel capítulo 22, en una cueva llamada Adulán. En esa cueva estaba David y de repente se encuentra rodeado de personas, de conocidos, de amistades, de familiares, de hermanos, que sus vidas estaban arruinadas. Unos estaban endeudados, otros estaban afligidos, otros estaban desesperados con problemas fuertes, otros estaban amargados en su corazón. Sus vidas había un total desorden. Mas sin embargo, en esa cueva llamada Adulán, Dios hizo algo sobrenatural, especial y tremendo en la vida de estos varones. Porque ellos fueron conocidos como el mejor ejército que pudo haber tenido Israel en las manos del rey David. Se convirtieron en guerreros formidables. Se convirtieron y ganaron renombre. Eran varones osados, valientes. Lograron hazañas, tanto así que sus nombres han quedado inscritos en el libro de la vida. Dios siempre usa vidas arruinadas. Quizás una vida que se encuentra de lo más vil y menospreciado, y que quizá la gente lo señala, que quizá la gente le critica, que quizá la gente no paga ni un centavo por él. Pero esa vida arruinada, Dios la puede transformar para bendición. Si esa vida arruinada abre su corazón, si esa vida arruinada puede recibir al autor de la vida, si esa vida arruinada permite que Dios pueda hacer su vida una vida de bendición. Por eso dice la palabra que Dios usa de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Dios siempre no usa las vidas de los más dotados. Dios no se fija mucho en la vida de los más preparados, con letra y vulgo. Dios siempre se fija en las vidas que uno podría decir, pero ¿qué puede hacer esta persona? ¿Qué puede hacer en este mundo? ¿Qué huella puede plasmar en esta tierra? Bueno, a esos Jesús ve lo que otros no pueden ver. Escuche lo que le estoy diciendo. Jesús ve en nosotros lo que nadie más puede ver. Y lo que Dios ve en esa vida arruinada, la restaura, la levanta, la transforma. Y puede ser un instrumento útil en las manos de Dios. Así era la historia de Leví. Este hombre llevaba su vida desordenada. Este hombre tenía una vida arruinada, con un historial manchado. Este hombre era tremendo, pero su historia a la misma vez es hermosa. Este hombre era un publicano. Ahora, para que usted entienda que era un publicano, bueno, los publicanos, déjeme decirle que eran judíos, no eran extranjeros, eran judíos, eran personas que trabajaban para el imperio romano,
En ese entonces los romanos habían conquistado a Jerusalén y los romanos dominaban sobre ese lugar. Entonces ellos impusieron a que todos los judíos pagaran impuestos, que todo lo que hacían, los trabajos, los judíos tenían que pagar impuesto al Imperio Romano. Para ellos era una carga pesada, era una molestia, era un fastidio. Estaban enojados porque ellos podían ver cómo los romanos le quitaban el dinero que con mucho esfuerzo ellos ganaban en sus trabajos, ellos ganaban en sus negocios, y solamente veían cómo pasaban en las manos de los romanos. Y los encargados de cobrar esos impuestos, ¿saben quién eran? Los publicanos. O sea, ellos cobraban a su misma gente, a sus mismos paisanos, le cobraban los impuestos. Pero no solamente era que le cobraran los impuestos, sino que ellos cobraban de más. Mire, por eso los judíos, cuando veían a los publicanos, los consideraban como traidores, los consideraban como personas no gratas. Pero claro, como esos publicanos recibían autoridad y todo el respaldo del Imperio Romano, empezaban a cobrar más de la cuenta. Es decir, si ellos tenían que cobrar 300 pesos de impuesto, ellos cobraban 600, 300 para los romanos y 300 ellos lo tomaban para ellos. Por eso tenían pésima reputación, por eso eran conocidos como personas codiciosas, como personas estafadoras, ambiciosas, ladronas. Eran personas que no se tentaban el corazón para poder perjudicar o explotar a su propia raza, a su propia gente. Por eso todos los judíos lo despreciaban a cada publicano. Por eso los judíos los rechazaban. No querían tener tratos con ellos. No querían tener ni una relación con esos publicanos, porque los consideraban traidores. Los consideraban abusivos, porque buscaban dañar o afectar a su propia raza, a su propia gente. Entonces, ser publicanos para un judío es ser personas despreciables, marginadas socialmente, y que nada de ellos quería relacionarse con ellos. Pero no solamente Leví estaba marginado socialmente, sino también era rechazado por el templo, por los eruditos religiosos, porque ellos lo consideraban que eran personas imperdonables, consideraban que no tenían perdón de Dios. Ceremonialmente los tachaban de impuros, de indignos del favor de Dios. Los publicanos delante de los judíos no eran bienvenidos, es más, no eran considerados como hijos de Abraham. Hasta eso los habían excluido del pacto de bendición de Dios. Para un judío es de suma importancia y de gozo ser considerado un hijo de Abraham. Pero los publicanos no lo veían como tal. Usted se acordará de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasaba por ahí se subió a un sicómoro. Ya casi le cuento la historia completa de Zaqueo. Esta fue una escuela de bíblica, como me lo aprendí en su momento cuando iba hace años atrás. Pero Zaqueo también era un publicano, y cuando él se arrepintió, cuando él recibió y creyó en Jesús, Jesús dijo una declaración
muy importante. Él dijo, él también es hijo de Abraham. ¿Sabe? A la verdad que toda persona que reciba a Jesús, toda persona que se arrepiente y crea en el autor de la vida, es heredero del pacto de Dios hacia Abraham. Pero como los eruditos religiosos estaban cegados, los menospreciaban, los rechazaban. Pero Zaqueo también fue un hijo de Abraham, porque halló gracia, halló perdón, halló aceptación en Jesús. Pero los judíos, cuando veían un publicano, ellos se expresaban feamente, pésimamente. Ellos decían, no pertenecen ellos al pueblo judío, ellos no son dignos, ellos no pertenecen a la bendición de Dios, ellos no son los hijos de Abraham, no merecen ser llamados como tal, ellos no merecen tener el favor de Dios, ellos no son considerados partícipes de la misericordia y el perdón de Dios. Por eso los publicanos se encontraban excluidos del pacto de bendición. Ahora, las razones por las que llevaron a Leví ser publicano no las sabemos. Pero sea X o Y, Leví dedicó, o más bien decidió dedicarse a ser publicano, sabiendo el alto costo social y religioso que tenía que enfrentar por ser un servidor de los romanos y por haber explotado a su misma gente. ¿Sabe? Jamás pasó por la cabeza de Leví que Jesús viniera a él y le invitara a seguirlo como uno de sus discípulos. A diferencia de otros, buscaban a Jesús, le suplicaban que Jesús fuera con ellos, pero Leví no. O sea, él se consideraba indigno de la atención de Dios. Él no se sentía con el derecho de poder pedirle algo a Jesús. Él se encontraba trabajando, él se encontraba cobrando los impuestos, él se encontraba ahí sentado en el tributo. Y cuando Jesús pasaba, compartiendo el mensaje, compartiendo las buenas nuevas, compartiendo esperanza, Leví no hizo por buscar. Leví no hizo por acercarse, porque él se consideraba marginado espiritualmente hablando. Este hombre nunca imaginó, este hombre nunca esperó que Jesús se acercara a él. Y cuando Jesús ve a Leví, puso su mirada en este hombre y dijo una expresión que jamás este hombre pudo haber imaginado. Y le dijo, sígueme. Esa palabra de sígueme era una invitación para que este hombre fuera su discípulo. Imagínese esa escena. Leví estaba ahí cobrando los impuestos, estaba ahí haciendo sus tranzas, estaba ahí explotando a su propia raza, a su propia gente, y de repente Jesús pasa, y cuando él lo ve, sus ojos enseguida se inclinan fijamente a él, y Leví voltea y ve el rostro de Jesús, y Leví también se queda. Jesús logró la atención de Leví, y Leví se queda sorprendido, se queda ahí conmovido, y Jesús empieza a contar una parábola muy importante para tocar y redarguir no tan solo la vida de Leví, sino los líderes religiosos que estaban ahí
criticando, que estaban ahí, esos hombres no tienen el favor de Dios, esos hombres son traidores, ¿en qué pueden ellos ser algo digno delante de los ojos de Dios si su vida está manchada? Ellos no merecen el perdón de Dios, ellos no merecen ni tan siquiera que le podamos nosotros ver a su rostro, ni hacer tratos con ellos. Y Jesús, cuando escucha a los religiosos hablar de esta manera, cuenta la parábola del publicano y el fariseo. Y dice, había un publicano que estaba en el templo y después entra el fariseo, y el fariseo ve que el publicano estaba llorando, se estaba ahí afligiendo su alma. Y el fariseo lo vio y como que, Señor, te doy gracias, Padre, porque no soy como este miserable publicano, no soy injusto como este ladrón, no soy un adúltero, no soy un estafador. Señor, te doy gracias, Padre. Así más o menos, ¿verdad? Un religioso. Yo oro todos los días. Yo me congrego. Señor, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y te doy gracias porque no me has hecho como este publicano. Y decía Jesús, mientras este publicano no podía mirar hacia el cielo, sino estaba llorando y diciendo, ten misericordia de mí, sé propicio a este pecador, ten misericordia de mí, pero afligido, llorando, quebrantado. Y Jesús dijo, ciertamente el publicano regresó a casa justificado y perdonado, porque el fariseo no llegó así. Solamente imaginemos la escena, Leví, cuando escuchaba la palabra, porque la palabra tiene que causar que nuestro corazón sea redarguido, tiene que causar cambios cuando la palabra es soltada y el corazón está abierto, está atento al evangelio, a la palabra. Y en esa escena Leví se queda viendo que empezó a ser redarguido, empezó a ser quebrantado, empezó él ahí a desear, querer un cambio. Y cuando Jesús solamente le dijo, sígueme, le vi con una cara de asombro, con una cara de arrepentido, con una vida quebrada, llorando, no de tristeza, pero de alegría, que brillaba su rostro, brillaba sus ojos al saber, escuche, al saber que Jesús, al tan solo hecho de decirle sígueme, lo estaba considerando digno de ser su discípulo. Leví jamás pensó que Jesús lo pudiera siquiera llamarle para ser su discípulo, que lo invitara a seguirle. Leví nunca pensó, nunca imaginó, ni siquiera ser uno de sus 12 apóstoles. Porque él no tan solo llegó a ser su discípulo, él llegó a ser uno de los 12 de Jesús. Jesús cambió su naturaleza de este hombre, tanto así que le cambió su nombre de Leví. ¿A quién cree? A Mateo. Así como lo hizo con Saulo de Tarso, que cambió su naturaleza cuando su vida estaba arruinada, cuando su vida estaba alejado de Dios, le cambió a Pablo. Y así como Pedro, antes era Simón, pero cuando también vino Jesús a su vida y tuvo su encuentro, le cambió la naturaleza y fue llamado Pedro.
Imagínense este hombre si le hubieran dicho: tú vas a ser un apóstol de Jesucristo. Este hombre pudo haber hecho: bueno, están locos ustedes. ¿Cómo piensan que un hombre como yo, con la vida que estoy llevando, con el historial tan negativo, con los pecados que he cometido, con el pasado que tengo, cómo creen que yo voy a ser un seguidor y mucho menos uno de los 12 de Jesucristo? Pero cuando menos se lo esperaba, Dios lo escogió. No solo fue su discípulo, sino fue uno de su equipo. Y Mateo, déjeme decirle que fue usado por el Espíritu Santo para poder ser de bendición con el evangelio que lleva su mismo nombre de Mateo a muchas personas con el evangelio. Aquí podemos ver cómo era la vida de Leví antes de conocer a Cristo. Era un tranza, era un codicioso, era un estafador. Su vida desordenada, arruinada, era terrible. Pero aquí inicia otra historia, cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo llama. Hubo una transformación total en Mateo. Hubo una transformación genuina. De ser marginado, pasó a ser aceptado. De ser rechazado, pasó a ser amado. De ser despreciado, pasó a ser útil, valioso. De estar rezagado por los demás, porque lo consideraban despreciable, poca cosa, pasó a ser de bendición para muchos. ¿Sabe? Eso fue un poderoso cambio, una transformación genuina que sucedió en la vida de Mateo a raíz de que Cristo llegó a su vida. Él nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a ser el mismo hombre cuando recibió la invitación de Jesús para que le siguiera. ¿Sabe? En ese momento él abandonó todo. Él dejó todo, dejó su trabajo, dejó el dinero que estaba ya cobrando de sí para sí. Se olvidó de todo. Mateo dijo: esto es lo que quiero, lo que estaba esperando y lo que buscaba. Y por lo tanto, él estuvo dispuesto a todo para seguir a Cristo, para ser un discípulo de Cristo. Entonces Jesús toma una vida arruinada, marginada, señalada por todos, y los convierte en una gran bendición para todos nosotros y para la humanidad. Nosotros los cristianos, millones de cristianos, podemos decir que hemos sido bendecidos por el testimonio de este hombre, por el evangelio que lleva su nombre, porque a causa de que el Espíritu Santo lo inspiró y tomó su vida y lo ha dejado plasmado en la palabra, lo ha dejado en los evangelios, lo ha dejado en la Biblia, pasó a ser de bendición para muchas personas. Cuando en el pasado personas pensaban que nadie él podía ser para la humanidad, ni tan siquiera para el Señor. Escuche, Jesús siempre toma una vida arruinada. Jesús siempre toma una vida que nadie quiere. Jesús siempre ve que una vida que quizás no sirve para nada, Él la transforma. Él toma la vida de muchos que están desordenadas para testimonios de muchos. Dios toma las vidas destrozadas, que están sin rumbo, que están sin dirección, quizás por los vicios, quizás por las drogas, quizás por la amargura, por el rencor, el resentimiento, quizás otros por las deudas, otros más por enfermedades incurables, familias destruidas. Pero así es como Jesús encuentra una vida arruinada, tiene compasión y la transforma para bendición.
¿Sabe? Si nosotros pudiéramos mirar atrás como testimonio, pudiéramos decir, cuando Jesús llegó a mi vida, en el momento que entró a mi corazón, en el momento que yo decidí que Él fuera mi Rey y mi Salvador, pude palpar cambios, pude ver mi vida diferente, pude ver mi propia vida transformada, llena de bendiciones. Pudiéramos decir que lo maravilloso que fue la obra de la gracia de Jesús, de darnos perdón, de darnos oportunidad de encontrarnos con Jesús y poder nuestras vidas ser cambiadas radicalmente. Y sabe, eso nunca vamos a parar de agradecer. Nunca vamos a dejar de honrar y alabar a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. La mejor decisión que pudimos tomar algún día fue atender la invitación de Jesús de seguirle. Fue el que yo decidiera abrir mi corazón para que entrara como mi único y mi suficiente Salvador. La mejor decisión que hemos tomado fue en ese día que rendimos a sus pies a nuestra familia, que le dimos todo lo que somos, y cuando le dijimos: Señor, quiero que me salves, quiero, Señor, que me guíes, quiero que dirijas a mi casa, quiero, Señor, que camines a mi lado, quiero que tú hagas la obra completa en mí. Desde ese momento nunca podemos dejar de arrepentirnos. Jamás yo me arrepentiré de haber tomado esa decisión. Esa decisión crucial que hice tiempo atrás. Porque he visto tantas veces la mano de Dios sobre mi vida. He visto tantas veces su cuidado, su protección, su bendición, que nunca me voy a arrepentir de seguir y servirle a mi Dios. Nunca. Lo segundo que quiero compartir es que nuestra respuesta al amor de Dios es compartir con otros la bendición recibida. Versículo del 15 al 17. Nuestra respuesta al amor de Dios es compartir con otros la bendición recibida. Versículo del 15 al 17 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Sabe? En la casa de este hombre había muchos publicanos y pecadores que estaban reunidos allí para escuchar a Jesús. Necesito que note la actitud, la reacción que tuvo Mateo cuando Cristo vino a él y lo invitó a seguirlo. Él abandonó su pasado, sí. Él siguió a Jesús, sí. Él recibió el nuevo nacimiento, sí. Pero tuvo una actitud, tuvo una respuesta correcta, agradecida, que correspondía a lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Cuál fue? Que este hombre abrió su propia casa para que Jesús fuera en ella.
Pero no tan solo para que Jesús fuera, sino que este hombre invitó a muchos publicanos, invitó a muchos pecadores. Todos ellos eran amigos de Mateo. Entonces estamos hablando que lo más natural, lo más normal es que si yo he encontrado el perdón, es que si yo he encontrado el amor que tanto necesitaban y lo encontré en Jesús, y que si yo había encontrado un cambio, que si yo he encontrado una escapatoria a la vida que estaba llevando, entonces lo más normal es que yo pueda invitar amigos para que ellos también puedan conocer de la bendición que yo he recibido cuando me encontré con Jesús. Eso fue lo más normal que hizo este hombre. Él dijo: vengan, les quiero invitar a mi casa, quiero armar una reunión. Y ahí dice la escritura que no fueron pocos, dice ahí que fueron muchos. No dice la cantidad exacta, pero dice fueron muchos. Invitó mucha gente en ese día. Toda la casa de Leví estaba repleta, estaba llena. Y había, y lo más tremendo, que en su casa también había personas que, al igual que él, tenían un historial de fracaso, tenían un historial de derrota, de pecado, de rechazo. Esas personas fueron invitadas a la casa de Leví. La reacción de Leví fue: bueno, si yo he recibido la bendición de conocer a Jesús, si Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida, si Dios me está dando un futuro mucho mejor, de que mi vida sea diferente, de que mi vida sea distinta, entonces yo también deseo que aquellos que estaban en la misma situación que yo me encontraba puedan tener la misma oportunidad, que ellos también puedan saber que pueden recibir la gracia, que pueden recibir el perdón, que puedan recibir el favor de Dios. Era la forma como pensaba y actuó Leví. Invitó a sus compañeros a escuchar las buenas noticias del amor de Dios hacia ellos. ¿Sabe? No solamente Leví hizo esto, también Zaqueo hizo lo mismo. Cuando él recibió el perdón, cuando él recibió el favor, cuando él recibió el de ser marginado también, el de ser aceptado por Jesús, empezó también a invitar a su casa, invitó a Jesús e invitó a muchos de sus amigos, a muchos de sus familiares, para que ellos también tuvieran la oportunidad de recibir lo que él había recibido de parte de Jesús. Estos hombres iniciaron su célula en sus hogares para que Jesús pudiera reproducir, comunicar las buenas noticias del Evangelio para esas personas. Eso debe ser, iglesia, líder de familia, a ti te hablo, líderes de células evangelísticas, a usted también le hablo. Debe ser la reacción correcta de agradecimiento a Dios, de corresponder lo que Dios ha hecho cuando le conocimos y que nos dio la oportunidad de vida, nos dio un cambio, nos dio la salvación, nos dio milagros, hizo cosas a favor nuestra, lo más correcto. Y que le estamos diciendo: Señor, te agradezco. Y que le estamos diciendo: Señor, te correspondo, valoro lo que hiciste por mí. Es que también yo pueda compartir con otros del mensaje de Jesús, que esas personas tanto también lo necesitan. Si usted recuerda, solamente medite cómo fue su vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era su pasado antes que Jesús llegara? Si tú sabes lo que Dios ha hecho en ti, si yo sé lo que Dios ha hecho en mí, si tú sabes lo que ha hecho en tu familia, entonces lo más natural
es que si yo conozco a alguien que ha sido quizás mi amigo, mi compañero de trabajo, de escuela, que ha compartido contigo quizás en el pasado y que quizás sabes cómo está viviendo actualmente y que tú sabes que él tiene también la oportunidad y tiene el derecho de conocer a Jesús para que pueda cambiar su vida, es que entonces tú y yo debemos otorgar y comunicar la bendición de recibir a Cristo en el corazón de la persona. Eso debe ser una reacción acertada, que Dios aprueba, que Dios puede decir: me place mi corazón porque mi hijo, mi hija lo está haciendo y estoy viendo que está siendo agradecido conmigo, está valorando lo que yo hice con ella y no se está callando, él está comunicando, él está reproduciendo, él está dando la bendición de haberme conocido también con otras personas, con su compañero, con su familiar, con su amistad. Esto fue lo que hizo este hombre. Hizo una gran fiesta. Ahí se encontraban los más pecadores. Ahí se encontraban teniendo las vidas más terribles, más desajustadas, desordenadas. Pero Leví quería que ellos también tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús como él lo conoció. Que tuvieran la oportunidad de cambiar toda su existencia y su ser como Jesús se la había cambiado a Leví. ¿Sabe? Todo estaba puesto para que todas esas personas alcanzaran la salvación, alcanzaran ya un futuro mucho mejor. Hasta que metieron sus narices los primos hermanos de Anás y Caifás. Los que ven un poco de Montreal sabrán lo que estoy hablando. Los escribas y fariseos estaban ahí también. No es que habían sido invitados, sino que ellos se invitaron solos, como dicen por ahí. Pero traían la unción bien afiladita del criticón. Fueron para chismear solamente. Fueron para juzgar, para criticar. Solamente les interesaba, solamente les importaba atrapar a Jesús, solamente les importaba acusar a Jesús, solamente les interesaba levantar falsos testimonios, falsos señalamientos, el juzgarle, encontrar una oportunidad para fastidiar la vida de Jesús. Pero como Jesús se encontraba enfocado, pero como Jesús se encontraba haciendo lo que debía de hacer, porque Él también estaba cumpliendo la misión del Padre en esta tierra. Claro, los religiosos juzgones y criticones, como no hacían nada de provecho para Dios, pues solo se dedicaban a eso, por puro celo e envidia que les consumía. Los escribas y fariseos, dice ahí que se indignaron que Jesús y sus discípulos compartieran la mesa con esos pecadores. Recuerde, ellos lo veían como seres despreciables. Ellos no querían, los escribas y fariseos, tener un trato ni lo más mínimo con esa clase de gente, porque los consideraban imperdonables, marginados aún de Dios. ¿Sabe? Ellos tenían la actitud, lamentablemente, su manera de pensar, su manera de actuar, es que era: si yo me junto con ellos, si yo trato tan siquiera que me roce, me va a contaminar de sus pecados. Porque santo, 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 no vaya a ser que me vaya a contaminar. Los fariseos y los escribas, déjenme decirles que se creían los más santos, los más puros, los más pulcros, que casi tenían que besarle las manos. Ellos actuaban diciendo: nosotros somos los meros meros, los buenos, los limpios. Ellos son los malos, ellos son los sucios, ellos son los pecadores.
nada que ver con nosotros, así que chusma, chusma. Era la forma como esta clase de fariseos y escribas se comportaban en contra de esa gente que también tenían el derecho de conocer del amor de Jesús. Esa clase de comportamiento lamentablemente deja mucho que desear. Esa actitud deja mucho que hablar. Es lo que debemos nosotros erradicar de nuestro corazón. Es lo que nosotros no debemos permitir en nuestra vida. Por ningún motivo privar que los que están marginados espiritualmente o perdidos espiritualmente por religiosos, no darles el derecho de que ellos también escuchen el evangelio para que sus vidas puedan ser transformadas, para que sus vidas puedan ser restauradas, para que sus vidas puedan ser valiosas en las manos de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos privarles? ¿Cómo nosotros podemos cerrarles la oportunidad a que esa clase de gente que necesita del amor de Dios, no otorgarles la esperanza, no otorgarles la bendición, no otorgarles las palabras eternas, las palabras de vida que cambiarán rotundamente a esa clase de personas? Porque déjeme decirle que el evangelio es lo que puede traer esperanza, es lo que puede traer cambio, es lo que puede traer transformación, es lo que puede traer bendición. Es más, recuerde, el evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias para el enfermo, decirle que hay alguien que le puede dar sanidad. Para el que está batallando con la escasez, buenas noticias que hay alguien que te pueda dar provisión y prosperidad. Buenas noticias a los que se sienten rechazados, que hay alguien que les ama incondicionalmente y ese se llama Jesús. Aquellos que sienten que ya está todo perdido y que ya no hay ni un futuro para ellos, decirles que en Dios pueden ser transformados en instrumentos útiles, en instrumentos de bendición para muchos. ¿Sabe? Ese es el mejor regalo que le podemos ofrecer. Ese es el mejor regalo que uno le pueda otorgar, que escuchen a Jesucristo, el evangelio, para que su vida pueda ser cambiada. ¿Sabe? Si es verdad que no podemos obligarles a que crean en Cristo, si es verdad que no podemos forzarles a que sigan a Cristo, pero nuestra tarea es que ellos sepan, es que ellos conozcan, es que ellos tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias de salvación y la decisión de ellos, si reciben a Cristo o no lo hacen, bueno, pues ya va a ser su responsabilidad, pero a nosotros nos toca a nosotros nos toca comunicar la palabra. Quiero terminar con esto. Es una pregunta que debemos reflexionar y meditar. ¿Puedes recordar cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Medita. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Si pudieras pasar en tu mente como una película y recordar cómo era tu vida, cuáles eran tus problemas, cuáles eran tus necesidades antes que llegaras a Cristo, cómo era tu relación familiar, porque al menos en la mía, al punto de la destrucción, de la separación y del divorcio. ¿Cómo era tu relación familiar? ¿Cómo vivías antes que conocieras a Jesús? ¿Cuáles eran tus hábitos?
¿Cuáles eran tus actitudes? ¿Cuáles eran tus pecados? ¿Puedes recordar qué fue lo que hizo, lo que detonó a que tú te acercaras a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que te impulsó a que buscaras a Jesús? Recuerdo que mi suegro me compartía que cuando él era incrédulo, era renuente, y le habían compartido del mensaje y él, renuente, incrédulo, rechazaba. Y él comparte que mi suegra en una ocasión se enfermó, estuvo a punto de la muerte. Mi suegro, espantado, lo decía, se quebró. Como que Dios ahí lo tuvo que tratar y quebró el orgullo que tenía en su corazón de que necesitaba a Jesús. Y dice ahí que él hizo: Señor, si realmente tú me amas, si realmente tú estás conmigo, por favor, sana a mi esposa, sánala, y yo te prometo, y yo un pacto contigo, que te voy a recibir, te voy a seguir y te voy a servir. Esa oración bastó para que Dios hiciera un milagro en mi suegra. Dios sanó y levantó a mi suegra, y desde ese entonces, ese fue el detonante, esa fue la necesidad que hizo que mi suegro buscara a Dios. Te pregunto, ¿qué fue el problema que en su momento pasabas y te hizo buscar a Dios? ¿Sabe? Hoy en día recibimos la gracia y la misericordia de Dios, y es que podemos disfrutar de una vida renovada, de una vida restaurada, de una vida llena de bendiciones, con un futuro mucho mejor. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Qué harás tú? ¿Enmudecer todavía? ¿Callar? ¿Seguir no cumpliendo con tu llamado, con el ministerio? ¿Qué vas a hacer? ¿Alejarte de los pecadores porque quizás tienes una actitud religiosa y te incomodan? ¿O abrirás tu casa? ¿Abrirás tu corazón para que las personas puedan llegar a tu hogar y escuchar las buenas nuevas de salvación, y así puedan ser transformadas por Jesús? A ti, líder de familia, ¿qué vas a hacer? En este tiempo, ahora sí vas a abrir tu célula evangelística. Ahora sí vas a corresponder, valorar. Ahora sí vas a entender lo que Dios te está recordando, lo que hizo, para que tú puedas responder de forma natural, de forma correcta y agradecida al servicio de Dios, a levantar en tu célula, en tu hogar, una célula evangelística. Yo creo que Dios necesita en estos momentos que nos levantemos como un ejército y podamos servirle. Si en algo estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, podamos servirle a Dios como Él espera, y como una y otra y otra y otra más te ha estado hablando a tu vida. Quiero que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Alza tus manos al cielo. Y tú le vas a decir: Espíritu Santo, con convicción lo vas a decir: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aviva mi espíritu. Ahí di con convicción: en el nombre de Jesús, trae vida a mi espíritu. Señor, avívame. Señor, yo quiero agradecerte, y porque estoy agradecido, la forma más natural es que yo me levante a servirte, es que yo publique, es que yo dé a otros de lo que tú me has dado desde el momento en que yo te conocí.
Ay, dile, Señor, perdóname porque aún yo mismo he sido renuente con tu llamado, con el servicio a ti. Perdóname, Señor. Y yo te digo, Espíritu Santo, ven con ese fuego a avivar mi espíritu. Que este tiempo sea de avivamiento en mi vida, en mi casa, para que me levante y comparta de lo recibido de tu mano. Yo lo pueda dar a otros que necesitan y que tienen el derecho y la oportunidad de poder escuchar el Evangelio y poder cambiar su vida y poder ser transformada su ser. Ay, dile, Señor, aquí estoy. Yo me determino, Señor, a poder no solo seguirte, sino servirte. A no solamente ser una persona del montón, sino un verdadero discípulo y seguidor tuyo. Yo me determino a hablar, yo me determino a comunicar, yo me determino, Señor, a sembrar la semilla de la palabra a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de trabajo, a mis amistades, a mis familiares. Señor, que en esta semana que viene, Padre, pueda haber personas nuevas que yo comunique tu palabra. Puede haber personas ahí, Señor, por primera vez escuchando el mensaje. Señor, que en este tiempo, antes de que termine el año, yo me pueda levantar a conquistar mi cédula, a abrir mi casa para poder, Señor, comunicar tu palabra y empezar a compartir y dar a otros lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Así lo haré. Te doy gracias porque sé que puedo ser un instrumento útil y poderoso en tus manos. Y porque sé, Señor, que también esas personas que tienen el derecho de escuchar tu palabra y ser transformadas, reciban lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre. Lo haré y no veré obstáculos, no veré oposiciones, no veré límites, sino que veré oportunidades para poder hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerde, vea oportunidades, no límites. Y hablando de eso, de oportunidades, fíjese cómo Dios, precisamente ayer, ¿verdad? Ayer estuve conversando con un varón que necesita a Cristo, que tiene serios problemas con el alcohol. Y él llegó diciendo, ya no quiero más. Ayúdeme, pastor, ayúdeme, ya no quiero más. Y le dije, mañana te voy a ver a tu casa y te voy a ayudar. Hay oportunidades. No digamos, no hay oportunidades, hay oportunidades. Dios está sensibilizando mucho la vida de las personas en medio de esta pandemia. Y por lo tanto, hay personas que quieren buscar a Dios. Y por lo tanto, hay que aprovechar esas oportunidades. Solamente si usted abre sus ojos y entiende lo que el Señor quiere que usted haga como un instrumento de bendición, lo va a saber aprovechar. Tuve la oportunidad también de compartir con un ex compañero de escuela. Y su palabra fue, quiero ir a tu iglesia. Quiero ir. Estamos hablando de oportunidades. Así que adelante, líder de familia, levántate en el nombre de Jesús para que conquistes tu cédula y comuniques y des a otros lo que Dios te ha dado a ti. Y líder de cédula evangelística, es el tiempo de reproducir y de multiplicar y seguir haciendo crecer y engrandecer la obra de Dios en el ministerio. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Recuerde llevar sus reportes, por favor, reportes de células de líderes familiares y de célula evangelística. Los domingos, por favor, entregue su reporte, ya sea con la pastora o conmigo, no se le vaya a pasar. Sábado a las 5 de la mañana en aplicación Meet, nuestra intercesión. Es necesario estar ahí al pie del cañón intercediendo, ¿verdad?, a favor de nuestra ciudad. Y bueno, recuerde llegar puntual, lo que le toca a las 9 de la mañana y los que le toca a las 11:30 de la mañana, para poder, ¿verdad?, estar ahí en la hora indicada y respetar las medidas
¿verdad?, sanitarias. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Bendiciones. Hasta pronto.